Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, a Biosfera Televisión. Tiempo ya para contarles las noticias, que contárselas, compartirlas con todos ustedes, algunas de las cosas más interesantes de las que se habla ahora mismo en Lanzarote, o que nos afecta a nosotros y que no sean de aquí. Hoy hablaremos con el vicepresidente del Cabildo, que es responsable además del área de obras públicas, Jacobo Medina, a quien ya saludamos y luego charlamos con él. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Muy bienvenido, un placer. Enseguida hablamos con usted. Antes vamos a poner en hora el reloj de la actualidad insular con Paola Delgado, periodista, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Pues nada, otro día más, ¿eh? Otro día más, ahí estamos. No es un día cualquiera, es viernes. Es viernes, efectivamente, un fin de semana por delante. Lo que está claro es que todos los días pasan cosas. Pues sí. Y por eso estamos aquí. Y si no pasan hoy, amenazan con que pasen en un futuro no demasiado lejano. Esta semana la patronal se quejaba de que había falta de mano de obra cualificada, o sea, de personal cualificado, ¿no? Y hoy Comisiones Obreras ha dicho que como va a haber personal cualificado con los sueldos que paga la patronal y que todavía no ha firmado los convenios colectivos y que el lunes y el martes tienen sendas reuniones y que como no hay acuerdo con los convenios colectivos de la famosa patronal que quiere tratar también a sus trabajadores, huelga o movilizaciones, no ha dicho la palabra huelga, movilizaciones en Puente de la Constitución, o sea, ya. Sí. ¿Y en Navidad? Efectivamente. Como bien dice, parece ser, bueno, siempre lo han dicho, que quieren salir de esta todos juntos, pero que nunca querrían llegar, pero que parece que están llegando a un conflicto por todo lo que estás comentando, porque al estar pasando todos por una aparente no, es así, lo vemos en los datos, reactivación turística, económica, con lo cual debería de mejorar también la calidad de vida de todos los ciudadanos y también de los trabajadores, pero parece que no es así, o no del todo. Con lo cual, pues como los trabajadores, sus derechos se están viendo afectados y la calidad de vida de estos, pues efectivamente Comisiones Obreras ha anunciado y advierte contener movilizaciones. Hoy hemos hablado con el secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Estamos en una situación actualmente, como bien expresábamos en la nota de prensa, en negociación con los convenios abiertos, tanto de la provincia de Las Palmas, tanto el de hostelería como el de comercio pymes, y bueno, nos ha costado bastante poder desbloquear esta situación y ahora vemos como los datos y las cifras, tanto de un sector como de otro, pues van siendo muy positivos y van augurando una recuperación total, y vemos como las patronales quieren negociar convenios a la baja, convenios que no favorecen una recuperación no solo económica sino social, que yo creo que los trabajadores y trabajadoras en esta pandemia también han perdido no solo poder adquisitivo, sino planteamientos sociales, ¿no? Y en aras de eso, pues lo que solicitamos a las empresas y a las patronales es que negocien y que hagan un diálogo social justo con la situación que estamos viviendo ahora y no que hemos vivido en el pasado. Estamos viendo cómo la cesta de la compra sube, cómo la factura de la luz sube y cómo los salarios no suben. Y esa situación al final convierte en trabajadores pobres, trabajadores que no pueden convivir con su salario. Nosotros lo único que solicitamos es que la situación vaya creciendo al mismo ritmo que va creciendo la vida, desgraciadamente, y sobre todo el coste de la vida. Nosotros auguramos un invierno caliente en caso de que las patronales no quieran ir y entender las circunstancias y buscar situaciones donde ambos estemos cómodos y donde la recuperación sea vital. Pues es de lógica y de sentido común. Te digo una cosa, nos suben el sueldo, los salarios acorde como sube la gasolina, nos volvemos millonarios todos. Pues desde luego. Directamente. Sí, totalmente. Y hay muchas cosas, la luz, la cesta de la compra en general. Sí. Es cierto que todo eso va acompañado porque evidentemente, como bien decimos y acabamos de comentar, hay una reactivación económica, estamos mejorando, estamos saliendo de una crisis sanitaria / económica, pero evidentemente, y lo estamos comprobando y lo decía Borja, no va acompañado también de la mejora de las condiciones laborales, que debería de ir a la par, como es evidente. Pues invierno calentito es lo que dicen los sindicatos. Vamos a seguir muy de cerca estas noticias, porque efectivamente no es nada bueno que se vengan movilizaciones. Es desde luego peor que los trabajadores sean cada vez más pobres en Canarias, ¿no? Pero la cosa al parecer está planteada así. Mientras, en Tías, preocupación, como en muchísimos lugares del mundo, naturalmente, pero cada cual
en su ámbito de responsabilidades hace lo que puede en ese sentido con respecto, bueno, pues a los asuntos del calentamiento global, del cambio climático y demás. Hoy ha habido presentación en rueda de prensa. En esta presentación, fruto del trabajo que se ha venido desarrollando desde que lo iniciamos en el año noviembre del año 2019 hasta el día de la fecha. Realmente no somos conscientes de la importancia de nuestras acciones para mitigar el cambio climático y sus consecuencias, que ya están aquí: desastres naturales, migraciones humanas y sufrimiento del ser humano y de la biodiversidad. El Ayuntamiento de Tías es el primero de Lanzarote que cuenta con un plan de acción para el clima y la energía sostenible. Nuestro objetivo es cambiar y reducir la huella que dejamos en el planeta. El proceso efectuado por el Ayuntamiento de Tías es sin duda un referente en este pacto de la Unión Europea para los municipios de Lanzarote, situándose en la vanguardia de esta acción climática en el conjunto de la isla. En este sentido, la experiencia del Pacto de las Alcaldías de la Unión Europea es un referente de extraordinaria relevancia. Su modelo de lucha contra el cambio climático ha ido más allá de las fronteras europeas y se ha adoptado en la actualidad como herramienta climática de 53 países, con a día de ayer 10.758 entidades adheridas a este pacto, representando territorios poblados por más de 328 millones de personas. Este documento se compone de 61 acciones que se plantean en los diferentes sectores, acciones que permitirán conseguir ahorros energéticos estimados de en torno a las 76.000 megavatios hora y una reducción de emisiones que en torno a 77 toneladas de CO2 equivalente. Bueno, la última antes de la entrevista, que además nos puede ayudar a introducirnos en la entrevista porque habla de obras públicas, la obra en concreto de la carretera de Puerto Calero. Yaiza, el Ayuntamiento nos manda un vídeo donde pues, se ve al alcalde y a los técnicos visitando la obra y dando su opinión. Iniciamos esta obra, una actuación que cuenta con una inversión de 897.000 euros de recursos propios, además también la redacción del proyecto, y se trata de rehabilitar la carretera, los 2,4 kilómetros de carretera que une la rotonda del Instituto de Yaiza con la rotonda de entrada a Puerto Calero. Las actuaciones en concreto se trata de repavimentar el asfalto, ampliar los arcenes para favorecer la práctica del deporte e incluso reasfaltar el aparcamiento actual del instituto. Entendemos que es una actuación necesaria, era una carretera que estaba en muy malas condiciones, que ofrecía mucha inseguridad a los usuarios y con ello, aparte de favorecer el acceso cómodo al instituto, al centro de formación, también se favorece a aquellos vecinos que transiten hacia Puerto Calero o incluso hacia el vecino municipio de Tías. Aparte, hemos tenido reuniones ya con el director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias para cederle esta carretera como de interés regional para que así pues ellos la asuman, la acojan y además la van a recibir en las mejores condiciones posibles de seguridad. Bueno, pues comentábamos medio en serio, medio en broma con Jacobo Medina, vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas. Digo, ya es raro que haya una obra y no se vea a Jacobo Medina por ningún lado, porque es verdad que hace usted un seguimiento muy cercano de todas las obras que está desarrollando el Cabildo. Esta no sería del Cabildo, por tanto. No. El seguimiento que hago de las obras es a diario, no solo las de los planes de cooperación municipal, no solo los que están afectados por los fondos FEDECAN, sino también de recursos propios. Hoy, sin ir más lejos, he estado en la rotonda de Uga, que estamos acabándola. Hemos iniciado la obra, pero va a muy buen ritmo, una rotonda inacabada desde hace muchísimo tiempo en el pueblo de Uga, y va muy bien la obra. También he estado en la carretera del Peñón, que ya por fin está arreglándose esa vía, y así un sinfín de obras. También estuve en Nazaret, no es porque hemos empezado la obra, pero sí el lunes ya comenzamos con las obras de la carretera de Nazaret al complejo, y bueno, al final se trata de hacer un seguimiento de la obra pública y no solo estar en el despacho, que a veces hay que estarlo porque tienes que coordinar, sino también estar a pie de obra. Es una de las cuestiones que me he impuesto desde el minuto uno, y creo que se ha dado pleno cumplimiento a ese plan de rehabilitación de
las vías insulares. Era muy importante, habían vías que se encontraban en muy mal estado y ya están todas adjudicadas en fase de ejecución y bueno, yo creo que es importante hacer ese balance, ¿no?, de las vías que se encontraban en mal estado y que ya se encuentran. Ahora hablamos de eso y de varias obras también concretas, pero antes que nada a nivel global, porque bueno, es un asunto que ya se ha hablado también en esta tertulia. Aquí somos muy pesados porque creemos firmemente en ello, de que Lanzarote debe ser dueño de su propio destino y hay que ser ambiciosos. Hemos hablado con usted muchas veces y demás, pero ahora se introduce por la parte empresarial también presión a través de la reserva de biosfera, que justamente hablan de eso, ¿no?, de que los proyectos que se ejecute el Gobierno de Canarias y tal, pues sean ambiciosos, sean respetuosos, pero vayamos a máximos, etcétera, etcétera. ¿Todo eso cómo lo asumen ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros escuchamos a todas las partes implicadas en la isla de Lanzarote, a todos los sectores. Evidentemente queda mucho por hacer en la isla y es verdad que el Gobierno de Canarias pues vuelve a dar la espalda en el presupuesto autonómico, en el sentido de que vuelven a pintar las mismas carreteras que pintaron en el 2020 que no ejecutaron, que pintan en el 2021 y no ejecutaron y que pintan en el 2022 y que muy probablemente va a ser muy complicado que se ejecuten las obras que se pintan en el presupuesto. A mí sí me hubiese gustado que el Gobierno de Canarias hubiese sido más ambicioso con la isla de Lanzarote, hubiese ampliado su visión global de lo que es la isla de Lanzarote y hubiese planificado puntos importantes desde el punto de vista del tráfico, como puede ser la Playa Honda, como puede ser en este caso los accesos al hospital y también mirando hacia el sur, pues ese debate que yo creo que no tiene ni por qué darse, sino que es necesario, la duplicación de la carretera del municipio de Yaiza, la que va de Yaiza hacia Playa Blanca. Yo creo que son debates que tenían que haberse planteado antes de los presupuestos e incluirlo, por lo menos la redacción de los proyectos. Porque las obras que plantea el Gobierno de Canarias son obras que nosotros queremos, necesitamos, y, segunda pregunta, ¿las queremos así, tal como las quiere el Gobierno de Canarias? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nosotros sí hemos planteado, como bien saben, esa comisión bilateral, Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Sí, hago una petición de convocatoria urgente de esa comisión, porque hace mucho tiempo que no se convoca y creo que es momento de que el consejero de Obras Públicas, Chano Franqui, se traslada a la isla de Lanzarote y se reúna en esa comisión bilateral que hace falta. Yo llevo varias semanas pidiendo una reunión con el director general de carreteras, desgraciadamente no he podido cerrar cita, no por culpa del Cabildo, sino por culpa de este caso de la Dirección General de Carreteras y sobre todo trasladar mi malestar por la falta de comunicación que está habiendo por parte del Gobierno de Canarias con la isla de Lanzarote, sobre todo en materia de carretera, y en esa comisión bilateral es donde se debatían aquellas cuestiones que eran importantes. Se ponía en marcha por primera vez a partir de junio de 2019. Estamos ya casi a finalizar el año, noviembre del 2021, y a día de hoy no se ha convocado esa comisión bilateral. Por lo tanto, pues oye, yo creo que es necesario y urgente que se convoque esa comisión, que pongamos sobre la mesa lo que la isla de Lanzarote necesita y que nos den una respuesta de por qué se nos sigue maltratando en materia sistemática, en materia de carretera, de forma sistemática. Claro, entiendo por tanto, por lo que estás comentando, Jacobo, que no es por falta de exigencia ni por falta de alzar la voz en este caso. Que no le han dado otro tipo de respuesta, el hecho de darnos la espalda. Nosotros hemos sido muy buenos, digámoslo así, entre comillas, con la Consejería de Obras Públicas, sobre todo en materia de carretera. Yo dije al principio de la legislatura, y lo dije en una rueda de prensa donde estuvo el consejero la primera vez que visitó la isla de Lanzarote, que seríamos muy cautos y vamos a dar un voto de confianza al Gobierno de Canarias, sobre todo en materia de carretera. Lo que no puede ser es que a día de hoy el Gobierno de Canarias no se haya gastado ni un solo euro en materia de carreteras en la isla de Lanzarote. Solamente hemos visto en la circunvalación los muros de piedra, pero no hemos visto nada más. Estamos viendo redacciones de proyectos que se están empezando a sentar ahora a redactar los proyectos, pero la isla de Lanzarote necesitaba ya tener obras adjudicadas de envergadura en la isla para poder ir acabando con ese maltrato sistemático que ha venido siendo, pues yo creo que común en diferentes gobiernos de Canarias en la última década. Y yo creo, y lo más importante, que seguimos mirando a Fuerteventura, a La Palma, a Tenerife, a Gran Canaria, y seguimos viendo cómo en esas islas sí y aquí, ¿por qué no?
Yo creo que, y no ha sido por falta de exigencia en este caso de Lanzarote, ha sido, pues yo creo, por falta de mimo a la isla conejera. Y desde luego que sí que el Cabildo Insular de Lanzarote, mientras espera por el Gobierno de Canarias, sí que los distintos ayuntamientos de la isla sí que mantienen el respaldo, por lo que estamos viendo, del Cabildo Insular de Lanzarote. ¿Cómo van los distintos proyectos, Jacobo, dentro de los planes de cooperación municipal? Bueno, los planes de cooperación municipal se están desarrollando con bastante éxito y en un buen grado de ejecución. Se planificaron incluso fue un empeño de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote aumentar por primera vez y en una cifra histórica a 9 millones de euros los planes de cooperación municipal a los municipios. Y es verdad que, por ejemplo, en las próximas semanas saldrá a licitación pues, la renovación del centro sociocultural en este caso, del Cuchillo, también de la Santa. Estamos viendo cómo se están ejecutando diferentes parques infantiles en el núcleo poblacional de Playa Blanca. Eso viene destinado con los fondos FEDECAN, bueno, un sinfín de obras que se están ejecutando también en el municipio de Teguise. Como bien saben, el municipio de Teguise no tiene presupuestos aprobados, no tiene capítulo 6, no tiene inversión, y por lo tanto el Cabildo también está haciendo un sobreesfuerzo con ese municipio, donde están viendo que se están ejecutando los carriles bici, se está ejecutando el campo de fútbol de Costa Teguise, con inversión también del Cabildo, el centro cívico de Costa Teguise también con inversión del Cabildo. Ya hemos sacado a licitación el acerado de diferentes puntos de Costa Teguise con una inversión de 500.000 euros, y después evidentemente los municipios también tenemos, también estamos ejecutando ese plan de rehabilitación de las vías insulares. Sin ir más lejos y yendo al norte, oye, pues la carretera de Taballesco ya tenemos adjudicada el inicio de las obras, que será en 3 semanas. En 3 semanas empezaremos a ver obra en Taballesco. Por fin, después de años, se vuelve a abrir al tráfico esa vía. En el municipio y también con las curvas de Malpaso, bueno, nos hemos dado cuenta de que la carretera se está agrietando en diferentes puntos. Pues ya tenemos en licitación en estos momentos el estudio geotécnico para posteriormente sacar a licitación la redacción del proyecto y mejorar la vía de la curva de Malpaso. La carretera de Santa Margarita se ha ejecutado la primera fase, hablamos de Guatiza hasta el cementerio. La segunda fase, que será desde el cementerio hasta el Mojón y desde el Mojón hasta los Valles, ya se encuentra adjudicada, y también se encuentra adjudicada la que va desde Guatiza. Cuando entramos en Guatiza, pues la carretera no está en buen estado, está en muy mal estado. Desde Guatiza hasta Mala también la tenemos adjudicada. Eso con respecto al municipio de Teguise, y sin olvidarnos de que el lunes ya empiezan las obras de la carretera que va de Nazaré hasta el complejo. Comenzaremos por la rotonda de Nazaré. En Arrecife, evidentemente, estamos mejorando los accesos con una duplicación de la vía hacia La León y Castillo. Yo creo que era necesario embellecer y mejorar la conectividad desde Taiche hacia Arrecife, y bueno, también hemos adjudicado y comenzarán la semana que viene la rotonda tan conocida del Punto Limpio de Costa Teguise, que no podemos abrir el Punto Limpio porque la rotonda no estaba. ¿Y todo eso son proyectos que dejó Pedro Sanginés en la gaveta o no? Bueno, es verdad que en algunos casos, y hay que ser justos, no Pedro Sanginés, en este caso el Partido Popular estuvo en los últimos 18 meses gobernando en el Cabildo. En algunos casos se dejó avanzado, bueno, se estaban redactando proyectos, y lo que se ha hecho en algunos casos es continuar pues la misma línea del trabajo que venía haciendo el Partido Popular y viene haciendo en estos momentos el mismo partido, porque nos ha tocado el mismo área. Yo creo que en ese sentido hay que ser justos, pero hay que ser justos vinculándolo al Partido Popular, que teníamos el área, porque es verdad que en 10 años de coalición canaria en el Cabildo de Lanzarote ya tiempo le hubiese dado de reasfaltar la carretera al Peñón que estamos haciendo ahora, de la rotonda del Punto Limpio, de la rotonda de Uga, de la carretera de Nazaré, de la carretera de Santa Margarita, en fin. Sí, no, de todo, es así. Y en los hervideros, porque, claro, aquello se hundió, no sé cuánto, ya hace un par de años buenos, ¿no? Ya ahora que soy muy malo. No, en febrero. Ah, en febrero, ¿no? En febrero. Pues a veces pasa el tiempo rápido y a veces no tanto. Sí. Vale, ustedes propusieron como solución meterle ahí unos cubos de hormigón. No sé si alguien no intuyó que eso igual a Costas no le parecería bien. Es verdad que Costas en ese sentido pues maltrata a Lanzarote una vez más, porque nosotros teníamos bastante avanzado lo que era la solución. Nosotros, desde el momento que sucede ese accidente, lo primero que hago como consejero de Obras Públicas es plantear la emergencia
La emergencia te deja actuar dentro de los 30 días siguientes al accidente. Echándole cualquier cosa. No, bueno, en este caso consensuado con medio ambiente. No, pero me refiero que en el caso de emergencia... Actuar sobre la marcha... Y con cualquier solución, digamos, ¿no? Bueno, con una solución técnicamente viable. Nosotros hicimos un estudio geotécnico, hicimos un estudio de oleaje en ese momento, teníamos ya incluso los encargados de los dados de hormigón que iban a ir revestidos de piedra para que se mimetizara con el medio ambiente, impidiera que el oleaje siguiera rompiendo la vía, pero desgraciadamente nos hemos encontrado con la pared de frente. La pared se llama Costa. Entonces, ahora que hemos hecho, en estos momentos se encuentra... ¿Qué es lo que no le gusta a Costas, perdón? Bueno, a Costas lo que plantea es que nos circunscribamos a la vía en sí, la vía que está ahora mismo. Que des seguridad a la carretera y que dejes tranquilo. Efectivamente, si la carretera sigue cayéndose o diferentes puntos de esa vía que están en mal estado sigue cayéndose, pues oye, que eso ya se irá viendo poquito a poco, ¿no? Pero bueno, yo soy más de darle una solución sobre la marcha, no pudimos y ahora lo vamos a sacar por vía de urgencia. Ahora tenemos publicado una consulta preliminar para que tanto ingenieros, costas, colegios de arquitectos y demás se pongan también solución a este problema, lo plasmen en un documento y a partir de ahí nosotros redactar el proyecto para sacarlo por vía de urgencia. Se acortan los plazos a la mitad. Esa es la novedad que tenemos con respecto a esa vía, y lo que no puede ser ni podemos permitirnos es que el Golfo se encuentre desconectado del mundo. Porque sí es verdad que tenemos otra vía de acceso hacia la zona del Golfo, pero es mucho más larga, no es tan atractiva para el turista, y al final el turista llega a los hervideros, da la vuelta y no llega al pueblo del Golfo, donde hay muchos restaurantes y donde que la gente al final necesita del turismo en esa zona. Esa es la reclamación que hemos hecho, ese es el trabajo que hemos venido haciendo con respecto a esa vía, y bueno, estamos a expensas de que se le dé solución. Una cosa que podía haberse solucionado en 2 meses, pues se está alargando más de 6, 7 y muy probablemente se alargarán algunos meses más. Y otra cosa que también... Seguro que sí. Otra cosa de la que también hemos hablado aquí de último ha sido lo del nuevo mirador de Aría, que el tema de los aparcamientos, que si el Cabildo por lo visto tuvo que poner esos... pivotes, los pivotes por el tema del peligro, que se tiene solución, se sabe que se va a hacer ahí, se va a mantener esos pivotes, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, primero que nada, la recuperación y rehabilitación del mirador fue un plan de cooperación municipal, también financiado por la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote. Lo digo porque es verdad que era una obra que estaba gafada, de estas obras que se quedan gafadas y que se desbloqueó al principio de la legislatura, y que miren lo que ha dado de sí, ¿no? Con respecto a la petición del ayuntamiento de que se enterraban los coches en las diferentes arcenes de la carretera más conocida como la curva de Malpaso, la LZ10, pues bueno, planteamos que se pudieran poner esos pivotes por la petición que hace el ayuntamiento, nosotros siempre en colaboración con el ayuntamiento, y es cierto que, oye, yo le dije en este caso a los dirigentes de Aría que lo que tenían que haber previsto era que se iba a abrir ese centro de interpretación, en ese caso, ese centro del mirador. Tenían que haberlo previsto previamente, sabían que se iba a abrir, había que haber sacado a licitación pues una gestión no solo del propio mirador, sino también de la conexión, que pudieran tener guaguas lanzaderas que conectaran de diferentes puntos y que la gente pudiese dejar sus coches en diferentes núcleos para poder conectar con el mirador y poder disfrutar de él. Pero bueno, eso es una cosa en la que están trabajando ahora, es como la rotonda del punto limpio. Primero hacemos el punto limpio y después hacemos la rotonda, ¿no? Primero sacas a licitación la externalización del mirador, incluido la conexión de guagua, y posteriormente, cuando ya se pone en marcha, pues ya. Claro, pues aquí somos especialistas en eso. Primero hacemos un mega muelle en Playa Blanca y después debatimos. Peleamos a ver si hay Pero, de verdad, es muy nuestro, ¿no? Sí. ¿No hay pivotes modelo más cercano a la idiosincrasia de Lanzarote? Esa es mi lucha. Mi lucha ha sido, desde el principio de la legislatura, quitar las vallas metálicas, quitar las barreras de seguridad y poner muros de piedra en toda Lanzarote, donde hay barreras de seguridad, y en el municipio de Aría, esos pivotes que sean de madera. Esa es mi idea,
pero no me la compran los técnicos y no me la compran ni siquiera. Pero ¿cuál es el pero? A lo mejor hay que viajar más y no demasiado lejos. Si vas al Teide, subiendo al Teide, las barreras son de madera. Si vas a Mallorca, cuando subes a la Sierra de Tramontana, todo es de madera, y Mallorca tiene turismo, como tú sabes, mucho más que aquí, etcétera. Sí, pero bueno, pero hay cosas que pueden ser, ¿no? Pero al igual si me viene un técnico como dice y me da una explicación, bueno, pues razonable, aunque aparentemente nosotros lo pensemos así, pero es que no sé si la explicación que le han dado es con respecto a razonable Lanzarote, o no. pues bueno, tenemos una ley de carreteras de Canarias y en la isla de Lanzarote no se permite ese tipo de instalaciones, desgraciadamente. No se puede cambiar. No. Eso es una reclamación que llevo haciendo, incluso la alcaldesa de Hería nos lo ha planteado, y bueno, la respuesta a nivel técnico, que al final es a la que se tiene que acoger el político, es que no se acoge a la ley de carreteras de Canarias. Es verdad que tenemos a expensas del Pleno instar al Parlamento de Canarias a modificar la ley de carreteras de Canarias para que en Lanzarote, con nuestra singularidad, podamos tener muros de piedra donde hay barreras metálicas y en este caso, en diferentes puntos donde el entorno lo permita, pues esas barreras de madera, como vemos cuando subimos al Teide o como vemos cuando subimos a ver el Roque Nublo. En algún momento, Jacobo, de la reciente historia, y usted acaba de llegar, no le voy a hacer partícipe de ella, en algún momento hemos perdido las riendas de esta isla. En algún momento alguien, no sé quién, ha permitido que ya nos traten como si esto fuera un pueblo de la provincia de Alicante Totalmente de acuerdo. O de Cáceres, ¿no? Y Lanzarote ha sido siempre singular y alguien ha dejado de defender esa singularidad. A lo mejor sería el momento, si es que todavía estamos a tiempo, de que se vuelva a defender un poco la singularidad, lo que usted dice. O sea, no se trata de poner muros de piedra y poner en peligro a la población, no. Si se pueden poner, se ponen, y si no se pueden poner, pues no. Pero eso de que la ley de carreteras dice talla estándar y venga, vamos a comprar toda la tienda chinos y llenamos Lanzarote. Además de que va todo en contra de lo que se supone que está buscando Lanzarote desde hace tiempo. Hay que descubrir en qué momento alguien dejó de defender Lanzarote e intentar que alguien vuelva a defender a Lanzarote, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre todo, y un hecho que es muy representativo y ejemplarizante, en este caso, que puede ser valernos de ejemplo. Nosotros vamos por la isla y vemos rofe rojo a la derecha, rofe negro a la izquierda, mezclado en sí, y yo creo que la isla, desde el punto de vista de la imagen, tenemos que cuidarla aún más todavía, y es una asignatura pendiente, una asignatura que todavía no se ha resuelto y que creo que debemos poner todos de nuestra parte, sobre todo para tener a la isla bonita. Yo siempre digo que con el servicio de márgenes de carreteras que tenemos, que están constantemente quitando aulagas, mejorando las vías para que estén en buenas condiciones, es un servicio fundamental, pero también tenemos que tener un servicio específico para la mejora de la imagen de nuestra isla y no dejan. Y con esto quiero decir, por ejemplo, con las barreras de seguridad, a mí me da lástima que, por ejemplo, ahora yo haga la carretera del Peñón y tengamos que poner barreras metálicas en vez de muros de piedra. Esa es una lucha constante que tenemos, la logramos escapar en la Jeria por la singularidad específica de ese lugar, pero queda mucho por hacer en este sentido y bueno, pues sí. Es un planteamiento que tenemos, una moción que tenemos planteada en el Cabildo para instar al Parlamento a modificar la ley de carreteras. Yo creo que ya está casi culminado esa moción para elevarla a pleno. Bueno, pues al menos es bueno saber que hay intenciones ¿no? De regresar al lugar que nos ha hecho famosos y que nos ha hecho distintos. Que no nos acomodemos. Y que debemos de presumir de ella, en lugar de acomplejarnos y hacer de esto pues una carretera igual que la que hay entre Valencia y Gandía, ¿no? Exacto, sí, desde luego. Jacobo, yo ha comentado y ha hablado en calidad de consejero de obra del Partido Popular, por tanto, porque es sobre quien ha caído esta área. En calidad de vicepresidente siempre pregunto lo mismo, porque al final la estabilidad, digamos, de Lanzarote depende de quién esté estable, quién esté gobernando. De Sosa. Ahí ya hemos visto que mucha estabilidad
No, los socialistas son más que estables. No, que haya entre oposición y quien está Siempre gobernando, está estable. estoy hablando. Bueno, vamos por partes, sí, por un lado, la salud del pacto actualmente en Lanzarote, y por otro lado también, evidentemente se ha estado hablando, y es imposible evitarlo, valoración del caso Sosa, en este caso, del no caso Sosa, caso Sosa. Ya no Sí, sabemos. bueno, es verdad que bueno, el pacto goza de buena salud y ya llevamos 2 años y medio. Muchos no daban ni un euro por este pacto, pero bueno, eso es lo que yo quiero resaltar, ¿no? Somos, por la parte del Partido Popular en el Cabildo, es muy leal, nosotros siempre en los pactos somos leales, hombre, en alguna ocasión, pues evidentemente, y en otra institución, pues, llámese Arrecife en este caso, pues oye, no ha sido del todo pues, leales el socio de gobierno, y yo creo que en ese sentido pues tienen que corregir ciertas cuestiones, pero en este caso, en el Cabildo, es verdad que hay diferentes puntos de vista con determinados temas, lo hemos visto en las últimas semanas, pero oye, es que esto es un pacto vivo. Aquí el Partido Socialista no habla por el Partido Popular, ni el Partido Popular hablará por el Partido Socialista, y hay diferentes puntos de vista con diferentes temas. Oye, subida de los directores insulares a 85.000 euros, pues el Partido Popular hoy ahí nosotros pensamos de otra forma totalmente distinta. Con respecto al caso Sosa, nosotros hemos planteado que se nos dé la documentación para poder estudiarla, porque siendo socios de gobierno, oye, me parece que no es ni medio normal, en este caso, no se nos traslade la información. Yo, sinceramente, me he sentido bastante mal, y con los compañeros del Grupo Popular, cuando la presidenta en ese pleno dice que acaba de firmar un decreto. Automáticamente, pues, oye, como responsable del Grupo Popular, entró en el Gestiona, que es el sistema que utiliza el Cabildo, para poder ver qué dice ese decreto. Yo creo que ese tipo de cosas hay que evitarlas, hay que tener mejor comunicación con el socio de gobierno, porque nosotros creemos que este pacto en el Cabildo de Lanzarote está dando muy buenos resultados, está dando sus frutos en el sentido del buen hacer en las diferentes áreas, y evidentemente aquellas cosas que se plantean, que no se plantean al socio de gobierno, nosotros tenemos autonomía propia, tenemos voz y voto en ese grupo de gobierno, y alzaremos la voz en aquellas cosas que creemos que no son correctas, o por lo menos que deben corregirse. Cosa que es normal, porque si no serían del mismo partido. Efectivamente. Son de dos partidos muy distintos. Efectivamente. Pues aquí le tenemos que dejarlo. Jacobo Medina, muchas gracias por haber venido hoy aquí, que pase un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, y sí quiero dar una exclusiva en estos momentos. ¡Hombre! Antes de la finalizar, merecíamos. porque es verdad que se me había olvidado de decirlo al principio, pero es cierto que al final la gente nos elige para ser buenos gestores públicos, y podemos decir hoy por hoy que el Cabildo ha justificado el 100% de los fondos FEDECAN del 2020 en el Cabildo de Lanzarote. Esto es una muy buena noticia, porque hablamos de gestionar de forma eficaz y efectiva lo que es el dinero de todos, y en este caso pues el Cabildo, y tengo que agradecer al equipo técnico de la Consejería de Planificación y Proyectos, y una noticia muy importante para la isla, porque oye, al final no hablamos de devolver dinero como hablábamos hace algunos meses, sino que hablamos ya de justificación de al 100% de 20 millones de euros que teníamos planificado en el FEDECAN y que ya tenemos justificado. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Bueno, pues aquí queda. Muchas Nos gracias. vamos con una Gracias gran a noticia. ustedes. Y buen fin de semana, sí que es verdad. Bueno, otra buena noticia. Mañana hay prueba deportiva en Arías. Se llama Titán, la prueba deportiva. Es correr para acá y para allá. La vamos a echar en directo. Nos lo explica el responsable del programa Grada Cero, Moisés Clavijo. Bueno, pues Arías Titán, que nos va a llegar este fin de semana. Nosotros haremos un programa especial desde la Plaza de Arías, en la jornada del sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Un programa que se podrá seguir en directo a través de Biosfera Televisión, de un evento que comenzará en la tarde de hoy, ¿no? Tenemos esa carrera de Chinijo Strike, que comienza a las 5 de la tarde, una carrera de gateo, ¿no? Para esos bebés, una carrera de 10 metros, que va a dar el pistoletazo de salida a esa gran prueba del trail que vamos a tener este fin de semana. Esta tarde, noche de viernes, pues terminarán esas carreras para los jóvenes, ¿no? Deportistas, y mañana a partir de las 8 de la mañana pues tendremos esa salida de las 3 modalidades de carrera, ¿no? De 40 kilómetros, a las 8 saldrá la de 40, a las 9 saldrá la de 21 kilómetros, y a las 10 saldrá
serán los corredores de 14 kilómetros. Nosotros, a partir de las 10:30, como hemos dicho, tenemos ese programa especial que se podrá seguir en directo a través de Biosfera Televisión y también a través de las plataformas digitales de Grada Ser, a través de YouTube y Facebook. Y bueno, estaremos hasta las 2:30 con protagonistas, pues veremos imágenes de diferentes puntos de la prueba, de esos recorridos por donde van a estar los diferentes deportistas, y bueno, intentaremos, ¿no?, dar toda la información al detalle sobre lo que está ocurriendo en el municipio de Aría en esta jornada del sábado, pues dando, ¿no?, toda la cobertura necesaria para esta prueba deportiva. Pues nada, ya mañana la podremos ver, disfrutar y bueno, pues estar tranquilitos, una copita de vino mientras los demás están corriendo por ahí. Pero luego ellos podrán echarse la copita de vino, como es natural, que esto es así. Bueno, vamos a saludar a Domingo Rivero, que se incorpora a esta hora de la tarde. Domingo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Que sigue habiendo más pruebas deportivas. La gente tiene necesidad de correr para acá y para allá los fines de semana. Yo creo que en el confinamiento, como nada más que se podía correr... Se hace poca familia en esta isla. Si no se hace deporte, porque no se hace deporte. Y si se hace deporte, porque qué necesidad. Oye, pues un muy buen triatleta de Lanzarote me dijo, Fernando, me dijo una vez, dice, ¿qué es lo que hay que...? Me pregunté yo en antena, ¿qué es lo que hay que estar dispuesto si no eres profesional para hacer un Ironman, ¿no? Y me dijo, estar dispuesto a divorciarte. Mira, pues porque no puedes estar con tu familia, o tu mujer te lo acepta, o tu marido te lo acepta, o prácticamente te echan de tu casa. Sí, son pruebas tan extremas como es un hombre que todo lo que se plantea tal, lo hizo. Se preparó el Ironman, se hizo el Ironman, y no solo, que esto ya parece Sálvame, no solamente no se quedó sin mujer, sino que luego tuvo 2 hijos. Sí. Es que no tiene nada que ver. Era una broma, te puedes organizar a la perfección. Broma, no, pero evidentemente. Pero que es verdad, lleva muchísimo sacrificio. Sí, desde luego. A ver, estamos hablando del Ironman, que es una prueba muy extrema, no una carrera así sin más que con que te... quites importancia a esta carrera. No le quito importancia. No le quito importancia, pero sabemos que en el Ironman no hay carrera, hay de todo. Entonces, evidentemente, lleva muchísima más preparación. Se llama Titán, o sea que tiene una mala pinta que ni te cuento. Titán. Eso te ya lo ve a la gente enfadar. No, pero tiene mucho éxito, tenemos muchos atletas aquí en Lanzarote. Unas 500 personas van a participar en las 3 modalidades. Que vayan bien de gente que... Bueno, de hecho van a poner hasta lo que lo dijo, a niños a gatear, para que vayan aprendiendo ya. Que es lo único que nos queda ya, o sea, y el que no gatea la amarramos con una cuerda para que pueda... Es que en mi época no estaba ni bien visto ser joven y hacer deporte, y ahora es lo contrario, cosa que ha mejorado muchísimo. No, eso está muy bien. Bueno, Paola, que ya es una muy buena periodista y tiende a serlo todavía mejor en el futuro, tiene a veces preguntas del pasado, de la política, ¿no? Y acaba de formularle a Jacobo Medina una de esas preguntas del pasado de la política. Aquí nos hemos pasado la vida preguntando qué tal el pacto. Sí. O sea, en serio. Es que hay que preguntarlo. Sí, porque no nos fiamos un pelo, ¿no? De quienes firman los pactos, porque ha sido histórica. Y la pregunta a Jacobo Medina, ¿qué tal el pacto? Hay que hacer un seguimiento. Que bien, gracias, que alguna cosa la presidenta no le cuenta y que tiene que meterse no sé dónde en internet para verlo, pero que por lo demás funciona estupendamente. Goza de muy buena salud, lo he apuntado aquí. Nunca había escuchado yo esa expresión. Sí, pero goza de que es ironía, ¿no? Vale. El pacto goza de muy buena salud. Sí, y ha dicho lo de la lealtad en Arrecife, que yo desde que está Trisper en el ayuntamiento, yo no veo a los concejales del PSOE, ni salen a la calle, yo creo. O sea, yo creo que es una cuerda que van tensando constantemente y tomando posiciones políticas, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, a Alfredo Mendoza, no veo a Cristina Duque, no veo, o sea, más allá de que... Nova Kirkpatrick intentó hacer algo, la desenchufaron rápido. Pero no lo vemos, ¿por qué? Es la pregunta, porque él habla de deslealtad en el grupo de gobierno de Arrecife. Pero es que ni se les ve a los del PSOE en Arrecife, o sea, no ves declaraciones públicas, por ejemplo, hoy Jacobo hablaba de deslealtad abiertamente aquí y no ves a nadie del PSOE hablando de nada, no desmintiéndole, sino diciéndole lo contrario, no ves tal, ves a un PSOE callado y a un PP sumando la cuerda. Yo creo que hay dos posiciones, una que tienen que justificar que son el PP, yo creo que ellos están como más condicionados
políticamente que el PSOE no tiene ningún problema en justificar en su partido que tienen un pacto con el PP, y ellos yo creo que tienen más problemas, no en Lanzarote, pero sí... Pero si hablamos de rentabilidad política, para el PP. Es para el PP, o sea, el PP está ganando 2-1, porque el PP tiene todo el protagonismo en Arrecife, como bien dices. No aparece nadie y tiene mucho coprotagonismo. Ahí gana 1-0. Y yo no sé si Astrid le permitiría a Alfredo hacer lo que ha hecho hoy Jacobo, que es lo que quería decir. Exactamente. Digamos, yo no sé si lo permitiría. Digamos que los 2 puntos en juego en Arrecife se los lleva a los 2 el PP, y de los 2 puntos en juego en el Cabildo es 1-1 o 1,5 a medio. 1,5 a medio como mucho. Entonces yo, por ejemplo, no vería a Alfredo Mendoza decir lo que ha dicho hoy Jacobo. En esta, no lo he visto ni a Alfredo ni a... Sí, no, de hecho suelen hablar exclusivamente de lo que tiene que ver con su muy área poquito, y muy poquito. Y no salirse de... Y muy poquito. Yo veo un PP ahí. siempre tensando la cuerda, la cuerda. Eso lo veo así, ¿no? Aunque sí que creo que goza de buena salud y que el máximo beneficiado... Una ruptura del pacto beneficiaría básicamente a Coalición Canaria, de número 1, y... básicamente también yo creo que incluso en Arrecife probablemente al PSOE, ¿no? El PSOE podría volver a comunicar, ¿no? De todas formas, Astrid que no va a producirse, creo. Astrid Pérez lleva unas semanas pensando sobre todo la situación con el tema de la inmigración, del campamento. Claro, de eso se lo pide en Madrid, ¿no? Claro, no puede hacer lo contrario. casi se tiene que meter en el Parlamento. Pedía lo de la policía autonómica, el PSOE le llamaba xenófoba, es decir, hay una lucha constante en ese tema, el de la inmigración. Yo creo que ahí sí que están muy divididos en el Ayuntamiento de Arrecife. De hecho, cuando se pidió lo del campamento, la desmantelación del campamento a lo de la policía, el PSOE dijo que no y salió al final con los votos de Coalición Canaria, es decir, que en el tema de la inmigración sí hay un claro posicionamiento entre Coalición. Y hay otros sí, pero en ese, por lo menos, en los últimos días que ha habido por lo menos la última semana en Arrecife, Coalición Canaria y el PP sí han ido por el mismo camino. En ese sentido sí están yendo. Bueno, yo sinceramente no creo, o sea, después cuando tú te pones a hacer los números, de verdad, y pones a mirarte, el partido más beneficiado en Lanzarote nunca ha tenido la alcaldía de Arrecife y la vicepresidencia del Cabildo, el Partido Popular. Además está, y ellos lo saben porque en el foro interno te lo dicen, el crecimiento en las encuestas del Partido Popular en Arrecife y en general en la isla viene en detrimento del votante directo de Coalición Canaria, que es un votante que se fue convirtiendo en un votante más de derecha que de izquierda. El votante de izquierda yo creo que se te puede ir más a un sitio como Nueva Canaria. Incluso puede, fíjate lo que te voy a decir, o sea, al PSOE no le viene ni siquiera mal tener un Partido Popular fuerte en Lanzarote, en el sentido de que trinca votos, como acabas de apuntar, de Coalición Canaria, pero frena también las ansias de crecimiento de la otra derecha, de la otra más a la derecha, ¿no? Y que es Vox. Que probablemente sí hay un Partido Popular fuerte que hace las cosas razonablemente bien. Sí, más centrado. Dices, oye, pues mira, pues yo, el que está en duda sobre todo, el que dice, yo es que no le votaría a estos, pero es que no hay nadie que defienda lo que yo pienso. Bueno, en fin. Sí, evitar la entrada de Vox aquí hace que tengamos un clima de más pacificación social, por decirlo. Y de hecho el PP sí ha endurecido el tema de la inmigración. Yo creo que también para que se vea precisamente que el PP rechaza todo este tipo de cosas, que es una iniciativa que al final Vox siempre va tirando de por ahí, ¿no? Entonces yo creo que el PP se está mostrando muy duro en ese sentido y después es verdad que las concejalías que tiene el Partido Popular son más atractivas a la hora de salir a los medios de comunicación. Tenemos playa, tenemos el tema de, hombre, al final dime tú las que tiene menos festejo, que al final festejo siempre es un marrón, y cultura que no tiene dinero. Y turismo, que Armando está haciendo ahí pero la tiene Nueva Canaria, y comercio. Y seguridad. Bueno, sí, claro, pero son marrones. Al final la policía es un marrón siempre. Mira cómo está claro que el pacto se hizo contentando al partido. Con el tema de la policía, sí que no es para... No, si para la policía se está, viendo lo que está por ahí, la policía en Arrecife se está conteniendo bastante, lo que es siempre un problema, eso está claro. Pero bueno, en todo caso, que puede siempre hacer política, siempre puede hacer política desde la concejalía más recóndita, y eso siempre se puede hacer. Yo lo veo quizás más, por llamarlo así, más tranquilo el PSOE en el pacto y más dicharachero, quizás justificando más demarcándose, y es más,
yo auguro que el próximo año, a partir de septiembre-octubre, se tendrán que desmarcar mucho más. Pero es lo que tú dices, es decir, a PSOE en un momento determinado no tiene ningún tipo de presión por haber pactado con el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, o desde luego muchísimo menos. Yo no veo todo el rato a Sánchez chinchando a Ángel Víctor Torres para que Ángel Víctor Torres chinche a María Dolores Corujo para que rompa los pactos, y si veo a Casado o a Maroto o a alguno de estos chinchando a la Australia para que la Australia chinche a Astrid y por ahí. De hecho, la moción de censura en Arrecife o el pacto en Arrecife, si hubiese sido por el PP a nivel nacional, no hubiese sido el del PSOE, Partido Popular. Eso fue porque Astrid puso énfasis, evidentemente, en que el pacto tenía que ser... Vamos a ver, la relación de subordinación que ha tenido el Partido Popular, no en Lanzarote, en Canarias, con Coalición Canaria, es una cosa que rompió Astrid Pérez. O sea, solamente ha habido, que es una relación de subordinación. O sea, el Partido Popular era la novia que tú tenías cuando rompías, o el novio, cuando rompías con el PSOE. Eso fue así. Yo recuerdo la mayor humillación política que he visto yo fue cuando le obligaron a José Manuel Soria a pedir disculpas por sus desmanes en directo en una rueda de prensa, y 2 horas más tarde lo echaban del gobierno. O sea, hasta él mismo lo reconoce. O sea, yo he visto cosas que le ha hecho Coalición y Astrid Pérez consciente. Entonces, ahora tienes una situación de equilibrio entre las fuerzas de uno y de otro. Yo me atrevo a decir que por ahora el Partido Popular tiene poder. En el momento en que eso se vuelva a, por llamarlo así, a revertir, que es lo que está intentando Coalición, pues volveremos a tener un Partido Popular subordinado. Salvo que en este periodo de tiempo el Partido Popular, coja el músculo suficiente para sentarse, ser un centro-derecha. Aquí el Partido Popular no es un centro de derecha estridente, ¿no? Un centro de derecha muy un poco con el carácter de los lanzaroteños, ¿no? Que afiance su electorado, y entonces ya no tenga esa relación de subordinación, que es lo que yo creo que le llevó a Astrid a decir, no, vamos a ser independientes. Ojo, Astrid en Lanzarote, y en La Palma pasó lo mismo, y sigue pasando lo mismo. Venga, vamos a ver, estamos reescribiendo la historia a pasos agigantados, la generación actual, la coyuntura... Todos los que estamos aquí vivos ahora mismo estamos reescribiendo la historia en muchos sentidos. Y ha habido una frase histórica que ustedes habrán escuchado igual que yo, que dice, hablando de los bares, restaurantes, etcétera, el cliente siempre tiene la razón. ¿Ha sido así? Bueno, pues no, ya estamos reescribiendo la historia, porque La Voz de Lanzarote publica hoy que un señor fue a pedir un bocadillo, le dieron el bocadillo, no le gustó el bocadillo, se lo dijo al dueño, el dueño salió y le dio 2 galletas. Pues, coño, el cliente no siempre tiene la razón. Habría algo más ahí, me imagino. No es que decirle, no me gusta el bocadillo, espérate que te va a gustar. En el restaurante ponía, aquí todo está buenísimo. Ya te digo, reservado el derecho de admisión, no, aquí te damos un bocadillo, si te gusta, encantado, si no te gusta, te damos además 2 galletas. 2 galletas por el café. Una cosa... No, la verdad que son esas noticias, vamos a ver... Lo de los ofendiditos se nos va de las manos, Sí, de todas formas, hay un debate interno en La Voz de Lanzarote, interno me refiero con la gente que participa en las redes sociales y tal... ¿El que va a favor del dueño y el que va a favor del bocadillo? No, de un hecho concreto, ¿qué significa este proceso? ¿Qué ha pasado? Claro, que el tipo se comió el bocadillo. ¿Entero? Claro. Ah, amigo, para no gustarle... Y después salió y se fue al bar de al lado. Claro. Entonces el dueño dijo, pues para no gustarte te lo comiste. Claro, y ahora te vas a comer lo que yo te diga también, ¿no? Claro, entonces, pero el problema es una cosa no quita con la otra. Claro, pero es el debate que se comió el bocadillo. Claro, el tío dice, mira, esto es un bocadillo... Bueno, si se lo comió de un bocado, dices tú... Si te estaba yo el bocadillo. Claro, una cosa, tú te puedes comer el bocadillo y sentirte mal a la media hora, pero evidentemente ese truco lo hemos hecho, bueno, en la época de universidad. Lo hemos, habla primera persona del sobre singular. todo cuando te estabas tomando la copa, te la terminabas casi al final y cosas de estas que decía, pero mira, es que eso por garrafón, es decir, esos trucos, pero claro, es en edades muy inocentes, ¿no? Yo tenía que haber sido amigo tuyo en esa época. Claro que, oye, los trucos de domingo, que lo que no significa es que tú le digas al dueño de la discoteca, mire, que esto está mal y después te pega una piña, ¿no? Bueno, entonces... Sí, domingo, si monto un bar, no venga. No, eso te estoy diciendo en épocas de inocencia. Ahora ya no soy inocente. Escúchame, ¿cómo ha sido entonces el tema? ¿Y quiénes que se posicionaban? Se posicionaba diciendo, contra, para no gustarle el bocadillo se lo comió, ¿no? Tenía que haberlo pagado. Ese es el debate. De todas formas, nadie debate sobre que, evidentemente, lo coma o no lo come, lo pague o lo pague, te caigan 2 tortas. Eso no... De hecho, han condenado al dueño del bar. De hecho, han condenado al dueño del bar, pero bueno, todo con un... Al final le salió caro el bocadillo, porque ha salido se lo carísimo. comió el otro. Es decir, a veces hay que entender a veces la situación que trabajan los camareros y los dueños del bar, que tienes que aguantar carros y carretas. Pero siempre ha sido así. Por eso. Pero al final tienes que tragar muchísimo que tienes que tragar,
con esos clientes pesados, con esos clientes sí, que sabes que te están vacilando. Si por eso, es que claro. son en todos, los bares, en las tiendas de ropa, que muchas veces también sí, pero lo han denunciado, que la gente lo han denunciado. Lo de los bares con copas es cuando ahí sí bueno, se nota. En este caso no sí, sería también, con pero copas, me refiero que es en desayuno. general. No, si se había ido al otro bar, al final ya. Pimba. Pero digo que a veces tienes que aguantar situaciones tienes que aguantar mucho la complicadas, compostura, pero sí, evidentemente eso no en quita todo. a que le des un guantazo a todo aquel que dice que no le gusta la comida o que estaba mal el bocadillo. Yo te digo, una de las cosas que más impactó es que el señor se hubiera comido su bocadillo. O sea, el bocadillo que en teoría estaba tan malo, ¿no? Sí, sí, no. Para no pagarlo, por lo malo que estaba. Bueno, luego el mundo es muy pequeño, tan pequeño que nos hemos pegado días con el rollo de Arnaldo, que si lo nombra para el Constitucional, el magistrado este, que sí, que si no, para acá, para allá, que voy a votar con la nariz tapada, decían algunos, bueno, un lío que ha habido en el Congreso de los Diputados. Y resulta que por aquí es bien conocido el señor Arnaldo, ¿no? Sí. Nos suena del caso Unión y estas cosas. Y eso fue que sea condenado una de las partes más delicadas del caso Unión, fue que aparecía este señor y otro magistrado asesorando a Luis Lleó. Luis Lleó es el señor que intentó sobornar a Carlos Espino para conseguir que fructificase una licencia ilegal de... No recuerdo ahora los números, pero en plan 1.200 viviendas en Playa Blanca, que eso se ha habitado, evidentemente, 256, ese número creo que recordarlo de memoria, locales comerciales y como 1.000 plazas de garaje, o sea, era un desarrollo gigantesco, ¿no? Y entonces este señor intentó sobornar a Carlos Espino, Carlos Espino lo denuncia y se le pone una escucha al teléfono. Y la casualidad surge cuando este señor tenía como asesores 2 magistrados, entre otros, este que ahora pretende ir al Constitucional. Este magistrado le estaba asesorando al señor Lleó, según las conversaciones del caso Unión, para conseguir la licencia ilegal y otras cosas. Había varios papeles que formaban pruebas y que misteriosamente o de alguna manera desaparecieron de la instrucción y nunca se pudo instruir caso sobre esa pieza concreta de los 2 magistrados, de este hombre y de otro cualquiera. Pero vamos, te hace la idea de un poco, y además viene a salir esta noticia junto con lo que estamos viendo el juez Alba y tal, te haces a la idea. Yo siempre digo, se discute mucho el tema de, porque está haciendo el PP ahora con los jueces, pues es que no puede ser porque es que te quema todo, ¿no? Pero cuando se dice si discuten o no, si los jueces se tienen que gobernar a sí mismos, no. Se tendrá que ver otro órgano, pero nunca los jueces a sí mismos, porque cada vez que la judicatura ha tenido un problema con uno de los suyos... Eso es un debate también importante, es decir, que los jueces se elijan de entre ellos y Jaime, que no entre la política a elegir cuotas. Tú tienes unos cuantos años en este negocio, me refiero a la comunicación. Sí, sí. Sí, vale. ¿Cuándo has visto tú que el Poder Judicial, ante un juez, ante un problema de un juez, haya sabido responder? Ha habido mucho corporativismo, muchísimo. Nunca. Si ellos se eligiesen a sí mismos, no han demostrado la madurez para autorregularse, para mí personalmente. Son necesarios, hay que acatar las leyes, hay que acatar la justicia, los jueces son personas cualificadas, han estudiado Derecho, han hecho una oposición, han sacado en el caso de un magistrado pasas por ser juez y después encima eres magistrado, eres una persona de relevancia. Pero en el acto del autogobierno de ellos mismos, a mí me han dejado que quizás, no digo que sean nombrados por políticos a dedos, ¿no?, pero quizás tengamos que buscar algo que los controle más, porque en el acto de la autorregulación, este mismo caso, ¿por qué no apartamos un poco lo que genere discordancia entre la sociedad, ¿no? Es un tema apasionante y en fin, que hay opiniones de todos los gustos. De todas formas, es complicado este señor. Pero, claro, después, si lo dejas solamente en el titular, políticos eligiendo jueces... No puede ser. No puede ser. Tampoco. No, y sobre todo cuando necesitas que al final los partidos sean los que van a elegir a los jueces, claro, al final tienes que llegar a veces a un acuerdo y te tienes que tragar, pues como lo que ha pasado ahora, que Unidas Podemos, por ejemplo, si estás en la oposición, hubiesen dicho de lo último, y ahora en el gobierno han tenido que prestar sus votos para que salga adelante. Sobre todo porque se vincula, y no debería ser así, quiero decir, se vincula la filiación hasta del juez o del magistrado, ¿no? Da la sensación de que el Partido Popular quiere a este y al otro porque son muy afines al Partido Popular, y que el Partido Socialista quiere a este y este porque son muy afines al Partido Socialista. Vamos a ver, hay una parte que es importante entendernos.
Yo creo que los jueces son seres humanos y en el ámbito de su persona, y esto quiero decirlo con toda la honestidad. Como todas las profesiones. Exacto, eso iba a decir, como todas las profesiones, los jueces y todos. Y Lo que pasa es que es verdad que luego cuando vas a desarrollar tu profesión, cuando vas a ejercer, sí que tienes que tener la suficiente responsabilidad como para... Yo no me refería a eso. Siendo la persona más honesta del mundo, no es lo mismo la decisión que vaya a tomar un católico convencido que una persona que es atea sobre la constitucionalidad del aborto. Ya. Lo que quiero decir es que esto lo tratan de forma mucho más natural en Estados Unidos a la hora de nombrar los órganos judiciales, porque en el fondo, otra cosa es que sea amiguete tuyo y que vaya a sobreseer el caso de Rodrigo Rato. Eso es una golfada. Y otra cosa es que el Estado que tú estás queriendo comprobar, que tú estás queriendo blindar, que tú estás queriendo conformar, también tiene que tener una parte de ideología moral, como no puede ser de otra manera, lo que los anglosajones llaman la common law, ¿no? El sentido común, la ley común. Claro, sí. Y entonces el hecho de tener personas de ámbito, por llamarlo así, más tradicionalista, no es lo mismo que más progresista. No será lo mismo a la hora de ejecutar, no digo de hacer golfadas, hablo de a la hora de poner una ley, por llamarlo así, de eutanasia o una ley de divorcio, pero una ley del aborto, una ley de no debemos inmigración. olvidar que el que legisla sí que es efectivamente el político. Y los jueces y magistrados constitucional es un constitucional. Te dice si esa ley es o no es. No, pero el problema del constitucional es que al final... Es medio legislador, Que al final el país se rige, muchas de sus actitudes o muchas de sus acciones, por lo que dice el constitucional. No, claro, se lo admito, es muy complicado. Te hago, tú que eres de nacimiento catalán o que eres un lanzaroteño más, eres de nacimiento catalán. Ya me dirás tú si fue importante o no fue importante el constitucional en Cataluña con el famoso Procés. Más que el barco de Piolín. Claro, y ya lo era antes con la ficha económica que se pretendía, con aquel, no me acuerdo ahora, con el proyecto de ley que pretendía darle la salida intermedia al independentismo. Lo buscaré luego, me saldrá. Bueno, o sea, el Estatut. El Estatut de Cataluña, si fue fundamental o no fue fundamental el constitucional en el Estatut de Cataluña. O sea, es que hay que ver, y a lo mejor no eres un golfo, es que hay que ver que, a lo mejor no, seguro que no lo eres, es que hay que ver que una persona más conservadora o menos conservadora tiene una visión diferente o no del constitucional. Y después todos tendremos que acatarlo porque esa es la ley y hay que ser serio. Por eso te digo que yo entiendo que haya filiaciones, lo que no entiendo es que haya golferío y amiguismo. Eso son dos cosas distintas, desde luego. Nada, tenemos que ir cerrando ya el kiosco, que ya por esta semana está bien, nos hemos llevado bastantes exclusivas, que se pagan doble, como todo el mundo sabe, así que vamos a tener un buen fin de semana. Hasta luego, Paola, hasta el lunes. Buen fin de semana. El lunes viene a ver a Ariagona González, si no hay cambios en la agenda, así que podemos hablar de un montón de cosas súper chulas todas. Hasta el lunes, amigo. Venga, hasta luego. Hasta el lunes también. Un placer. Buen fin de semana. Nos vamos, que pasen un buen fin de semana ustedes también. Buenas tardes.